Hola, buenas tardes compañeros. Soy el estudiante Jorge Álvarez Cano del plantel universitario UNID Tlanepantla. Esta tarde les vamos a hablar de los tipos de contratos que existen en nuestro Código Civil. Se clasifican de la siguiente manera: son preparatorio, traslativo, de dominio, traslativo de uso, de garantía, de prestación de servicios y asociativos. Esta tarde únicamente vamos a hablar de los contratos preparatorios. Los contratos preparatorios son aquellos que implican una acción de hacer, es decir, en el vínculo jurídico es cuando dos o más personas contraen un compromiso que tienen que cumplir en determinada responsabilidad y a determinado tiempo. Para saber que un contrato está debidamente bien elaborado, tiene que llevar artículos constituidos en nuestra ley del Código Civil de la Federación. De esta manera sabremos que el contrato que estamos celebrando es un contrato válido. Nuestro contrato debe ser de manera formal y tácita. Vamos a hablar de las características que tiene que cumplir nuestro contrato automotriz para que sea válido. Son 6 las características que debe de cumplir nuestro contrato para que sea válido. Una de ellas es el de las obligaciones. Eh, el segundo sería el de las condiciones. El tercero sería el de plazo. El cuarto serían las conjuntivas y alternativas. El quinto estaríamos hablando de los mancomunados. Y en el sexto estaríamos hablando de nuestras cláusulas de dar, hacer y no hacer. Vamos a empezar como primer punto con las de las obligaciones. Eh, las obligaciones que vamos a contraer y para que nuestro contrato sea válido están contenidas en nuestro artículo del Código Civil de la Federación. Ahora vamos a poner un ejemplo de un contrato automotriz en este caso. En el primer cuadro lo que vamos a ver es que debe haber obligaciones y dentro de esas obligaciones debe de contener, como lo mencionamos anteriormente, algunos de nuestros artículos. En este caso, el artículo que habla de las obligaciones de nuestro Código Civil Federal sería el artículo 1938 al 1928, que están contenidos en nuestro Código Civil. La obligación que estamos contrayendo al firmar un contrato automotriz es condicional y su existencia es incierta, porque si bien firmamos a lo mejor a un plazo, es incierta porque en este caso este contrato puede ser liquidado mucho antes. Por eso es que estamos hablando que eh, la condicional puede ser incierta. Punto número 2 de nuestro contrato automotriz. Es una obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que si nosotros firmamos nuestro contrato un 20 de abril del 2011, el día cierto de plazo en el que se vencerá nuestro contrato sería un 20 de abril del 2014. Eso es a lo que se refiere nuestro artículo 1953 del Código Civil de la Federación en su clasificación plazo. Siguiente punto de nuestro contrato automotriz, capítulo 3, el de las obligaciones conjuntivas y alternativas. ¿Qué quiere decir en nuestro siguiente punto? El que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente deberá de dar todas las primeras
y prestar todos los segundos. ¿Qué quiere decir esto? Artículo 1961 de nuestro Código Civil de la Federación. Es decir, que al contraer el crédito automotriz, no nada más estamos contrayendo la deuda del pago mensual del carro, sino que también estamos obligados a tenerlo asegurado por la vida del crédito. Y al tenerlo asegurado, estamos cumpliendo las dos características que nos pide nuestro artículo 1961 del Código Civil. Siguiente punto de nuestro crédito automotriz, el de los mancomunados. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Artículo 1984 de nuestro Código Civil de la Federación. ¿Qué quiere decir con esto? Que algunos contratos, cuando son firmados, si el deudor quiere contraer una deuda mayor o tener más bien una capacidad de pago mayor, en este caso puede mancomunar ingresos con otra persona, es decir, que otra persona firme con él el contrato y contraigan la misma obligación. Si el contratante tiene una capacidad de pago, por decir así, de 5,000 pesos y su deseo por lo que está contrayendo es de 10,000 y su capacidad de pago no alcanza, entonces puede mancomunar una deuda con algún familiar y obviamente los dos deberán de firmar el contrato para que éste sea válido. Capítulo cuarto de nuestro contrato automotriz: dar, hacer o no hacer. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicio en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado. Ejemplo, en nuestro crédito automotriz, si nosotros tenemos obviamente nuestra póliza de seguro, nos está protegiendo en este caso el acreedor tuvo un accidente, su carro fue pérdida total, y como su carro fue pérdida total, pues está obligado a pagar un deducible. Ajá. Por eso dice quedará sujeto al pago de daños y perjuicios. Al pagar nosotros nuestro deducible, porque el carro fue declarado pérdida total, nuestro acreedor garantizará su pago del restante de nuestro crédito a través de la aseguradora. Es decir, la aseguradora le dará su restante del crédito automotriz. Pongamos un ejemplo. Debíamos 100,000 de nuestro crédito automotriz. De esos 100,000 pesos nos van a cobrar un deducible del 10%, es decir, nos van a pedir 10,000 pesos de pago de deducible de nuestra póliza, de los cuales esos 100,000, 10,000 pagaremos nosotros, restándonos a nosotros 40,000, la aseguradora nos dará 40,000 y los otros 50,000 que le debemos al
a nuestro acreedor también se los pagará la póliza de seguro, quedando un 100% de nuestro crédito pagado. Esto es un ejemplo al que se refiere nuestro artículo 2028 de nuestro Código Civil de la Federación. Muchas gracias, compañeros, por acompañarnos en este breve video que elaboramos. Fue una explicación de un contrato simple de obligaciones de nuestro Código Civil Federal. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.